la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Maravilloso mundo de la Biblia, lunes. Qué bueno poder encontrarnos con todos ustedes en vivo y en directo en esta noche. Siempre dándole gracias al Señor por el don de la vida, por el don de la salud y porque nos permite seguir creciendo, seguir escudriñando este maravilloso mundo de la Biblia. Recuerden que estamos en nuestra temporada dedicada a los profetas. Ya vimos una buena introducción general, vimos también el profeta Amós y terminamos el lunes pasado el profeta Oseas, al que le dedicamos 2 encuentros. Profeta Oseas, que haciendo un repaso así muy breve, recordamos que a través de una acción simbólica personal, como fue su situación familiar, la infidelidad de su esposa, a través de esa realidad Dios manda todo un mensaje al pueblo, mostrándole cómo el quebrantamiento de la alianza se convierte en pecado, como si fuera adulterio, como si fuera prostitución, esa infidelidad, ese irse detrás de falsos dioses, la idolatría, que termina alejando al pueblo de esa relación con su Dios y todas las consecuencias que se desprenden a partir de ahí. Ahora damos un pasito hacia adelante. Hoy vamos a introducirnos en el estudio, en la meditación, en la misma palabra de lo que nos enseña el profeta Miqueas. Pensaba mientras preparaba esta enseñanza que seguramente para muchos de nosotros el profeta Miqueas es un profeta desconocido, ciertamente, porque poco sabemos de él, poco hemos leído de él. Es de esos libros bíblicos que de pronto nos falta familiarizarnos más con ellos, conocerlos más y sacar de allí ese gran mensaje, esa enseñanza que siempre va a tener toda la palabra de Dios. Recuerden que lo decíamos nosotros por allá desde el inicio de nuestro estudio bíblico, cuando vimos una introducción general en nuestros primeros encuentros, que la Biblia, toda ella es palabra de Dios, toda ella es lo que el Señor ha querido enseñarnos en el transcurso de la historia de la salvación, desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, hasta el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Son igual de importantes, son palabra de Dios, está allí todo y solo aquello que el Señor en el transcurso del tiempo ha querido transmitirnos a nosotros. Vale la pena decirlo cuando vamos a meditar hoy, a reflexionar un poco en torno al profeta Miqueas, porque es un libro bíblico de esos un poco desconocido para nosotros, pero que tiene una importancia fundamental, como lo veremos en nuestro encuentro de hoy. Sean pues todos muy bienvenidos, tanto los que se conectan en vivo y en directo esta noche, como los que en el transcurso de los días, en el transcurso del tiempo también van viendo estas enseñanzas que quedan subidas en nuestro canal de YouTube, el canal por donde tú estás viendo esta enseñanza en este momento, Cristo Rey Manizales, nuestro canal de YouTube, donde diariamente también ponemos un breve mensaje de la poderosa palabra de Dios para cada día, la primera lectura, el Salmo, el Evangelio de la Eucaristía de cada día, con una breve reflexión. Y nuestro curso bíblico allí queda también subido para que repasemos, para que volvamos sobre él y para que sigamos entre todos escudriñando en lo que nos enseña la poderosa palabra de Dios. Vamos a empezar con un muy breve momento de oración. Recuerden que es muy importante aislarnos de todo lo demás. Vamos a tomarnos como un segundito para dejar de lado toda preocupación, lo que vamos a hacer más tarde, nuestros proyectos, nuestras necesidades, nuestros cansancios. Todo vamos a dejarlo de lado estos 40, 50 minuticos y sobre todo en este primer momento en que introducimos con una muy breve oración.
Ahí donde estás, ojalá tengas tu palabra abierta. Ojalá tengas un ciriecito, una vela que ilumine esta palabra. Y vas a cerrar tus ojos un momento teniendo tu palabra en las manos. Si puedes tener tu Biblia abierta en este momento ahí cerca de ti, ojalá en tus manos, y vas a cerrar los ojos y vas a pedir la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos ilumina, el que nos da la sabiduría, el entendimiento, el que nos permite conocer qué es lo que Dios tiene para decirnos a través de su poderosa palabra. Espíritu Santo, Espíritu bueno, Espíritu de Dios, en esta noche de lunes te invocamos. Te pedimos que vengas a nosotros. Yo te pido, Espíritu bueno, que ilumines en este momento el corazón y la mente de cada persona que participa en este estudio del maravilloso mundo de la Biblia. Danos, Señor, la sabiduría. Danos la capacidad de entender este mensaje que tú tienes para regalarnos. Que entendamos muy bien lo que a través del profeta Miqueas hoy tú nos quieres enseñar. Pero también que podamos llevarlo a la práctica, que no se nos quede en un mensaje para nuestra mente, sino que sea un mensaje para nuestro corazón, que mueva nuestra voluntad. Disponnos pues, Señor, interior y exteriormente, para que, entendiendo lo que nos dices a través de tu palabra, podamos crecer cada día en el conocimiento que nos va a llevar hacia la salvación. Nos dice el profeta Miqueas en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Así dice el Señor: voy a congregar a todo Jacob, voy a reunir al resto de Israel. Los agruparé como ovejas en un corral, como un rebaño en medio del pastizal. Y regresará el ajetreo de la gente. El que abre camino irá delante de ellos. Los demás lo siguen, atraviesan la puerta, salen por ella. Su rey va adelante de ellos, el Señor a la cabeza. Señor Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro pastor. Tú nos congregas como el pastor congrega sus ovejitas en un solo rebaño. Que esta noche sigamos entendiendo lo que es tu amor, tu misericordia y el llamado que nos haces continuo a la conversión. Queremos ser ovejas de tu rebaño, queremos que seas nuestro único pastor. Enséñanos esta noche cómo actuar para alcanzar lo que tú esperas de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos muy brevemente entonces a resolver nuestro ejercicio personal, nuestra tareita, como les digo yo. En el encuentro anterior habíamos dejado como tarea leer los 2 primeros capítulos de Miqueas y responder algunas preguntas. Para hoy habíamos pedido del capítulo 3 al 7 y ahí abarcamos la totalidad del libro del profeta Miqueas. Los que hacen la tareita juiciosos, es una buena oportunidad para ir leyendo el libro bíblico, porque yo siempre se los diré, se los subrayaré. Lo más importante en este estudio bíblico es que ustedes se motiven a leer el libro bíblico que estamos estudiando. En este caso Miqueas, que hoy lo estudiaremos en esta sentada de hoy. Es un libro breve, 7 capítulos. El mensaje central lo veremos en este día. Y lo más importante es que ustedes lean el libro bíblico. Lo que les decía hace un momento comenzando, es un libro ciertamente desconocido.
Pues es duro decirlo, pero es verdad. ¿Cuántos de ustedes han leído el profeta Miqueas? Piénsenlo ahí. ¿Cuándo han escuchado algún texto, algún mensaje del profeta Miqueas? De esos que tenemos ahí un poquito como resguardados, pero aquí en nuestro estudio bíblico entonces nos ponemos al día. Y hoy tendremos la oportunidad de motivar en torno a algunos textos muy específicos, muy bonitos. Vamos a leer aquí juntos también algunos de los textos y usted en su casa entonces hacer la lectura de los 7 capítulos. Espero que para esta tarea de hoy ya lo hayan hecho. La primera pregunta es la queja que el profeta o Dios a través del profeta hace contra los gobernantes de Israel. Y esto lo tenemos en el capítulo 3, versículo 2 propiamente, pero si leemos desde el versículo 1, capítulo 3 del profeta Miqueas, versículo 1 y siguientes, dice así: escuchen, jefes de Jacob, gobernantes de Israel, ¿no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Sin embargo, ustedes odian el bien y aman el mal. Arrancan la piel de encima y la carne de sus huesos. Pues bien, estos que comen la carne de mi pueblo, que le quitan la piel, le quiebran los huesos y los despedazan como carne que se echa en la olla, como ración en la cacerola, clamarán al Señor, pero Él no les responderá. Les ocultará su rostro en aquel tiempo por sus malas acciones. Ahí hemos leído el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dios a través del profeta le está haciendo una recriminación a los gobernantes. Es dirigido directamente a los gobernantes del pueblo, muy apropiado para nosotros cuando estamos a unos pocos días de la segunda vuelta de nuestra elección presidencial en Colombia, para nuestros gobernantes, que lo más importante siempre será la justicia, la equidad, el servicio, el ayudar desinteresadamente. Ojalá algún día sea así. Y la queja que el Dios a través del profeta hace es esa: desconocen el derecho, odian el bien y aman el mal. Es tremendo el señalamiento, y dice, y por eso vendrán repercusiones. Lo que siempre hemos dicho nosotros aquí, no es castigo propiamente por el pecado, pero sí el pecado trae unas consecuencias. La queja o el llamado de atención mejor, la recriminación que Dios le está haciendo a través del profeta Miqueas a los gobernantes de aquel tiempo, a los gobernantes de Israel propiamente, es ese: desconocen el derecho, odian el bien, aman el mal. Ese odian el bien y aman el mal es evaluado a través de sus acciones. Es lo que aquellos gobernantes terminan haciendo, terminan en lo que nos cuenta la historia del pueblo de Israel y la historia de la salvación, y la misma palabra es eso: terminan haciendo todo mal, en contra del pueblo, desconocen el derecho, es decir, actúan de una manera injusta con su pueblo. Esa injusticia bíblicamente es obrando el mal, haciendo hacia el pueblo aquello que no conviene. ¿Dónde se habla del Mesías? En el profeta Miqueas. De pronto estará un poquito más difícil, porque de pronto ustedes buscan allá textualmente donde menciona al Mesías. Recuerden que en el Antiguo Testamento, y lo hemos estudiado ya nosotros aquí en varios textos, continuamente está la promesa mesiánica. Allá en el libro de Reyes, en el libro de Samuel, recuerden, en 2 Samuel 7, con el profeta Natán, todo lo referente a la descendencia de David, como de la descendencia del rey David nacerá el verdadero Mesías, el verdadero Salvador. Después de Miqueas nosotros estudiaremos al profeta Isaías, y veremos también en Isaías, al que le dedicaremos seguramente varios encuentros, porque saben ustedes que es un libro muy extenso. El profeta Isaías habla de aquella virgen
que concebirá y dará a luz un hijo, y ese hijo será el Emmanuel, el Dios con nosotros. Promesa mesiánica. Y en Miqueas está en el capítulo 5. Dice así: en cuanto a ti, Belén, que no destacas entre los clanes de Judá, sacaré de ti al que ha de ser el soberano de Israel. Sus orígenes se remontan a los tiempos antiguos, a los días pasados. Por eso el Señor abandonará a los suyos hasta el tiempo en que dé a luz al que ha de dar a luz. Entonces los que aún queden volverán a reunirse con sus hermanos israelitas. Él se mantendrá firme y pastoreará con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos vivirán seguros porque extenderá su poder hasta los extremos de la tierra. Él mismo será la paz. Muy bonito el lenguaje. Miren ustedes que en el texto que hacíamos de oración inicial y ahora en este texto, por ejemplo, también en el capítulo 5 y así en varias partes de los 7 capítulos del profeta Miqueas, se habla en ese lenguaje de congregar, de rebaño, de pastor, de reunirlos a todos en una sola familia, de volver la paz, de volver la prosperidad, porque como terminaremos viendo nosotros hoy en el profeta Miqueas, hay un mensaje de llamado a la conversión, hay un mensaje de cómo si el pueblo no hace lo que Dios le está pidiendo hacer, vendrá la desventura. Pero también hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje, si lo queremos llamar así, de ilusión, hay un mensaje de la certeza que si el pueblo se convierte, si se arrepiente, si toma el camino del Señor, entonces vendrá la prosperidad, vendrá el progreso, vendrá la paz, vendrá el reunirse. Ese es muy bonito, porque ese reunirse, el rebaño en torno a su pastor, es un mensaje todavía muy actual. Nosotros vemos en el Señor Jesús esa imagen del buen pastor, como él mismo nos lo dice, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que las llama por su nombre, que las congrega en un solo rebaño. Es una imagen que ya está desde el Antiguo Testamento. Miren, estamos estudiando nosotros un profeta por allá del siglo VIII antes de Cristo, el profeta Miqueas, y ya nos habla de eso, nos habla del pastor, nos habla del rebaño, nos habla de la promesa mesiánica. Él dice es que habrá un tiempo de desolación, habrá un tiempo de dejarlo solo ciertamente, pero vendrá de mi descendencia aquel que será el verdadero Salvador. Lo acabamos de leer. El que ha de ser el soberano de Israel. Muy bonito. El rey, el Mesías, el soberano, el que gobernará ese pueblo de Israel. Muy bien. La tercera pregunta al final del libro, ¿qué hará Dios con nuestros pecados? Que este texto lo vamos a leer al final completo, pero sobre todo en 7, 18, 19. Esperamos al final tener el tiempito para leerlo completo, pero miren lo que dice en lo que hará Dios con nuestros pecados. ¿Qué Dios hay como tú que absuelva de la culpa y pase por alto la rebeldía del resto de su heredad? Que no mantenga por siempre su ira, porque se complace en ser bueno. De nuevo se compadecerá de nosotros, sepultará nuestras culpas. Tú arrojarás al fondo del mar nuestros pecados. Así manifestarás tu fidelidad a Jacob y tu amor a Abraham, como lo prometiste a nuestros antepasados desde los tiempos remotos. Muy bonito, vuelvo y lo leo. ¿Qué Dios hay como tú que absuelva de la culpa y pase por alto la rebeldía del resto de su heredad, que no mantenga por siempre su ira, porque se complace en ser bueno? De nuevo se compadecerá de nosotros y sepultará nuestras culpas. Te arrojarás al fondo del mar, tú arrojarás al fondo del mar nuestros pecados. Eso está en el capítulo 7, versículos 18, 19, si se quiere hasta el 20. Se compadecerá.
arrojará los pecados al fondo del mar, sepultará nuestras culpas. Pura misericordia. Pura misericordia es la imagen definitivamente que nosotros debemos tener de nuestro Dios. Un Dios exigente, un Dios que no quiere que nosotros caigamos en el pecado, pero un Dios que se conmueve cuando hay arrepentimiento sincero, que se conmueve cuando hay un deseo de salir del pecado, cuando Él levanta nuestras culpas, Él nos levanta de nuestras culpas, Él nos levanta de nuestro pecado, Él nos da siempre una nueva oportunidad, Él tiene misericordia, tiene amor, tiene perdón para nosotros. Se compadece, arroja al mar nuestros pecados, sepulta nuestras culpas. Yo los invito a que miremos muy bien esas imágenes. La palabra de Dios a nosotros en estos días, en la misa diaria que estamos escuchando el sermón de la montaña, el Señor en el Evangelio de San Mateo, el Señor nos va a insistir mucho en esa realidad, en el perdón, en perdonar a nuestros hermanos, en la verdadera reconciliación. Aquello de ser misericordiosos como nuestro Dios es misericordioso es en serio. A veces nosotros nos vamos llenando de resentimientos, de rencores, de no querer perdonar a nuestros hermanos. Y miren dónde está la clave de todo. La clave de todo está en entender que primero Dios nos perdona a nosotros. Esta es una imagen muy bonita. Tira nuestros pecados al mar, sepulta nuestras culpas. Cuando usted dice, no, yo a tal realidad ya le eché tierrita, ya la sepulté, ¿qué es lo que estamos diciendo? Me olvidé de eso, ya lo enterré, ya lo sepulté. El Señor hace eso con nuestras culpas, hace eso con nuestros pecados. Y cuando uno arroja algo al mar, ¿qué? El mar se lo lleva, el agua se lo lleva y ya no va a volver. Entonces es muy bonita esa imagen porque es una imagen de misericordia, de amor, de perdón de nuestro Dios. Bueno, muy bien. Vamos a adentrarnos de una vez entonces, aunque ya con esta tareita prácticamente vamos viendo lo que nos enseña el profeta Miqueas en sus 7 capítulos, pero vamos a ver de una manera muy breve en esta media horita que nos queda. Vamos a ver de qué se trata entonces la realidad del profeta Miqueas, profeta del Antiguo Testamento, ubicado allá en el siglo VIII antes de Cristo, y podemos decir de una vez que toda la enseñanza de estos 7 capítulos del profeta Miqueas se centra como en 2 realidades. Una es el contexto histórico de injusticias sociales, como ya lo hemos venido mencionando y como también sucedía en Amós y en Oseas. Es un contexto muy similar, es un ambiente vital alrededor muy similar a lo que ya meditamos un poco en el profeta Amós y en el profeta Oseas. 2 características muy generales: injusticias sociales y, oigan esto, una falsa religiosidad. 2 características, digámoslo así, practicadas por las mismas personas, por ese pueblo de Israel, por los que supuestamente ya habían tomado la opción por el único y verdadero Dios. Pero ese pueblo vivía en medio de injusticias sociales y en medio de una religión de apariencias, una falsa religiosidad. Mucho culto, mucha adoración, mucho ofrecer sacrificios al único y verdadero Dios, pero como dirá en otros de los profetas y lo estudiaremos nosotros, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón continúa lejos de mí. Esa es la falsa religiosidad. Ya ustedes me dirán si podemos aplicar nosotros aquí nuestra frase predilecta de no ha cambiado nada. Ustedes me lo dirán. El pueblo de Israel, que en la época del profeta Miqueas se movía en medio de injusticias sociales y de falsa religiosidad. Injusticias sociales y falsa religiosidad. No defendían el derecho, no se preocupaban por sus hermanos, cometían todo tipo de abusos y atropellos contra los más necesitados. Unos pocos se quedaban con todo, pero iban a practicar un culto a Dios, un culto de
apariencias, de querer mostrarse como los más piadosos, como los más religiosos, pero en su vida práctica no había coherencia entre una cosa y la otra. Esas son las dos características, no se les olvide. Contexto histórico en el cual se desarrolla lo dicho por el profeta Miqueas, injusticias sociales y una falsa religiosidad. ¿Quién es Miqueas? Su nombre significa ¿quién es como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Porque en el fondo es el mensaje que el profeta va a transmitir a la gente de su tiempo. ¿Quién puede llegar a ser como Dios? Su origen es campesino, se ve claramente también en cada uno de los apartes del libro bíblico. Estos lo veíamos ya con Oseas también, estas imágenes que ellos muestran nos dejan ver esa realidad de dónde vienen, cómo surgen. Miren ustedes que habla del pastor, habla del rebaño, habla de las ovejas. Es severo moralmente hablando, el amor por la justicia, la compasión por los débiles y por los oprimidos. Si estamos diciendo que era un momento de injusticias sociales, pues ¿a qué va a venir el profeta? El profeta va a venir, o es más que venir, es llamado por Dios precisamente para defender los principios, para defender la recta moral, para mostrar por dónde tiene que ser el camino que el pueblo tiene que seguir. Por eso decimos nosotros que es exigente moralmente hablando, él va a defender la justicia y sobre todo por ese ambiente de injusticia social que había, va a ser sobre todo el profeta Miqueas mandado por Dios, enviado por Dios para defender a los más pobres y a los más oprimidos. Un mensaje siempre actual, un mensaje para nosotros hoy. Nosotros en nuestra práctica de fe siempre también tenemos que ser así. Si leemos nosotros un poquito al principio, hablando de la vocación de Miqueas, se los decía yo a ustedes con Amós y con Oseas. Al principio del libro generalmente está el llamado que Dios le hace y cómo es la respuesta del profeta a ese llamado. En el profeta Miqueas no aparece mucho, la verdad no aparece mucho esa realidad. Simplemente se ubica históricamente y luego ya pasa de una vez como al mensaje que él quiere dar. Leo al principio, en el capítulo 1, los primeros versículos del profeta Miqueas. Palabra del Señor que Miqueas de Moreset recibió en tiempos de Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, y visiones que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Entonces, este primer versículo del profeta Miqueas nos ubica en un contexto histórico, pero también nos va a mostrar cuál es el contenido del libro, porque entonces dice que recibió el mensaje en tiempos de Jotán, Ahaz y Ezequías como reyes de Judá, siglo VIII antes de Cristo, y dice visiones que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. El profeta recibe el mensaje de Dios de diversas maneras. En este caso, Miqueas recibe el mensaje a través de visiones. Dios le habla a través de visiones, se le muestra y le permite que escuche. Inmediatamente en el versículo 2 aparece como ya de una vez el mensaje, sin dar muchos rodeos, de una vez el mensaje del profeta Miqueas. Escuchen todos los pueblos, pongan atención, tierra y cuanto la llena. El Señor va a testimoniar contra ustedes, el Señor desde su santo templo. Miren, el Señor sale de su morada, baja y camina sobre las alturas de la tierra. Bajo sus pies se derriten las montañas, los valles se hunden, como cera junto al fuego, como agua que se derrama por la cuesta. Todo esto por la rebelión de Jacob, por el pecado de Israel. Miren lo bonito que es. ¿Dónde fue la rebelión de Jacob? ¿No ha sido en Samaria? ¿Dónde están los lugares del culto de Judá? ¿No están en Jerusalén? Convertiré a Samaria en campo de ruinas, en lugar donde se planten viñedos, haré rodar sus piedras hasta el valle.
Todas sus estatuas serán trituradas, todos sus salarios echados al fuego. Destrozaré todos sus ídolos, porque han sido adquiridos con el salario de prostituta, y el salario de prostituta se convertirán. ¿Cuál es la queja de Dios a través del profeta? Ahí leímos los primeros 7 versículos del primer capítulo del profeta Miqueas. ¿Y cuál es la queja? Idolatría, falsos dioses, imágenes de aquellos falsos dioses. Estaban poniendo todo como al servicio de esos falsos dioses. Y entonces Dios dice: van por el camino equivocado, por ahí no es. Su rebeldía se está manifestando en ese culto idolátrico. Si ustedes se ponen a ver, en últimas, todo lo que nosotros vamos estudiando aquí, vamos meditando, sobre todo, por ejemplo, en este caso, en los profetas, vemos eso. ¿Cuál es el llamado de atención? ¿Cuál es la exhortación? A dejar la idolatría, a dejar la infidelidad. Mientras el pueblo marche por la idolatría, mientras el pueblo adore falsos dioses, como decía Oseas, mientras haya prostitución, y hoy vuelve a aparecer en el profeta Miqueas esa prostitución, entonces el pueblo no va a prosperar, el pueblo no va a encontrar el camino a seguir, y habrá necesariamente una consecuencia de ese pecado. Vuelvo y lo digo, no por querer de Dios, sino por voluntad del ser humano que se va alejando de ese camino de Dios. Entonces ahí vamos con el profeta Miqueas. Recuerden, injusticias sociales y una falsa religiosidad, un falso culto, todo rodeado en medio de la idolatría. Miqueas protesta vigorosamente contra el pueblo que, a pesar de las propias injusticias, pretende dar oráculos de salvación y de bienestar. Es eso, o sea, el pueblo vive en medio de las injusticias sociales, pero a pesar de esas propias injusticias, quiere mostrar esa falsa religiosidad, pero siempre habrá un oráculo de salvación, un oráculo de bienestar. Dios siempre vendrá a actuar en favor de su pueblo, con un compromiso muy claro, un requisito claro, se llama conversión. El pueblo tiene que convertirse, el pueblo tiene que alejarse de ese pecado que es la idolatría, pero pecado que también es la injusticia social. No es un dato menor y no es en un segundo plano lo de la injusticia social, es puesto en la palabra igual de grave al pecado de idolatría. Recordemos que en el Nuevo Testamento la insistencia va a ser en eso. El amor a Dios es manifestado en el amor a los hermanos. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien sí ve. Dice San Juan que entonces es un mentiroso. Y por eso son estas dos grandes realidades de pecado: la idolatría, el falso culto, una religión de apariencias, pero al lado las injusticias sociales, que en últimas una cosa va muy unida a la otra, porque cuando entonces nos vamos detrás de falsos dioses, cuando terminamos poniendo nuestro anhelo, nuestro interés, nuestra vida en torno a realidades que no son Dios, pues entonces también descuidamos a nuestro hermano y también terminamos actuando contra nuestro hermano como no se debe. En vez de la simpatía de los poderosos, Miqueas prefiere la soledad, confortado solamente por el poder divino y por su esperanza en el Señor. Eso es lo que se llama en un lenguaje de hoy una opción preferencial. El profeta Miqueas toma una opción preferencial y esa opción preferencial es por Dios. Y él sabe que eso le va a traer dificultades y sabe que allá en ese tiempo que ya habían personas humanamente hablando poderosas, que se estaban adueñando de todo, que manejaban el poder humano, pero él no tiene ningún problema en decirles lo que piensa y cómo lo piensa y por qué camino piensa él que se debe seguir. No tiene ningún problema en hacerlo, porque él solamente quiere agradar a Dios. El interés, la preocupación primordial del profeta Miqueas es agradar a Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La frase que tanto nos gusta repetir a nosotros porque es así.
Nuestra preocupación, nuestro anhelo debe ser siempre agradar a nuestro Dios, y del resto Él se va a encargar. Busquen el reino de Dios, que todo lo demás se va a dar por añadidura. Nos lo enseña la misma palabra, y es lo que el profeta Miqueas entonces también nos quiere mostrar. El Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos, les dejó claro que iban a ser perseguidos, que no los iban a comprender, que los iban a señalar, que iban a tener dificultades por su causa, pero también dijo que el que persevere hasta el final se salvará. Y entonces ahí está la clave de todo, y estos profetas pues también nos dan un ejemplo grande al respecto. La misión de Miqueas se resume en esta diapositiva, ya lo hemos venido diciendo a lo largo de nuestro estudio del día de hoy. Había una gran crisis social debido al latifundismo, los asirios se habían apoderado de todo y los campesinos estaban sometidos a la miseria. El profeta hace una fuerte denuncia frente a esta realidad. La misión del profeta, además de señalar, de condenar la idolatría, el falso culto, la falsa religiosidad, además de eso, su misión será entonces defender los derechos de los más necesitados, de los que están padeciendo debido a que unos pocos se estaban quedando con todo. El pueblo asirio vino y tomó como posesión de todo, y el pueblo asirio estaba gobernando todo, y entonces unos pocos, cuando hablamos de latifundistas, ustedes entienden muy bien de qué se trata, unos pocos estaban quedando con todo y oprimían a los demás, los tenían allí a su servicio, oprimidos, y esos mismos que oprimían, esos mismos que tenían como el abarcar todo, eran los que iban a rendirle culto a Dios, eran los que iban a hacer grandes sacrificios, y por eso el profeta les va a hablar que tienen que tener un culto más consecuente con sus actos, y por eso sus actos tienen que mejorar, tienen que dejar la injusticia, tienen que dejar de oprimir al más necesitado, tienen que darle sus derechos para que así el culto que ellos rinden sea agradable a Dios. Vamos a mirar el final del profeta Miqueas, porque pues nuestro encuentro también se trata de leer un poquito la palabra de Dios, y entonces por eso vamos a leer. Yo les puse allí del 15 al 20, pero en realidad vamos a leerlo desde un poquito más atrás, vamos a leerlo desde el versículo 8, en Miqueas 7, del 8 al 20, y lo vamos a ir comentando, porque allí está la clave de todo esto que venimos hablando, y que yo creo que ya va quedando muy claro por dónde va la enseñanza del profeta Miqueas. No te alegres de mi mal, nación enemiga. Si he caído, me levantaré. Si habito en la oscuridad, el Señor será mi luz. He pecado contra el Señor y habré de soportar su ira, hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me llevará a la luz y me hará ver la salvación. Y cuando lo vea mi enemiga, la que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios?, se sentirá avergonzada. Mis ojos la contemplarán cuando sea pisoteada como barro de la calle. Llega el día de reedificar tus muros, el día de ensanchar tus fronteras. Ese día vendrán a ti desde Asiria hasta Egipto, desde Egipto hasta el Éufrates, de mar a mar, de montaña a montaña. La tierra se convertirá en un desierto por culpa de sus habitantes y como pago por sus malas acciones. Pastorea a tu pueblo con tu bastón, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres, que lo pastorean como antes en Basán y en Galaad. Ahí hasta el versículo 14. Ven ustedes que es todo un lenguaje de esperanza.
podríamos llamar este texto, una liturgia de esperanza. El pueblo sabe que puede venir una consecuencia negativa si sigue por el camino equivocado. Serán dispersados, serán sacados de su tierra, será devastada la tierra, pero si se convierten, si se vuelven justos, si dan a cada quien lo que le corresponde, si dejan de lado la idolatría, pues entonces es todo un mensaje de esperanza. Dios que congregará a su pueblo como un rebaño, Dios que los reunirá, Dios que les dará un nuevo amor y ante los demás pueblos serán vistos como el pueblo predilecto de Dios. Luego sigue a partir del versículo 15. Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto te mostraré milagros. Acuérdense que hemos hablado nosotros aquí siempre del memorial. La palabra de Dios y el pueblo de Israel y la historia de salvación es todo un memorial, porque Dios siempre va a querer que el pueblo recuerde todo lo que Él ha hecho en beneficio de ellos. Por eso dice, como en los días de la salida de la tierra de Egipto te mostraré milagros, como diciéndole a ese pueblo, acuérdense, cuando ustedes estuvieron esclavos en Egipto, todo lo que yo hice por ustedes, lo que estudiamos nosotros aquí por allá en el libro del Éxodo, ¿se acuerdan? El segundo libro de la Biblia, cuando vimos el módulo de Pentateuco, todo lo que Dios hizo a favor de su pueblo, todos esos signos y prodigios que estudiamos nosotros aquí muy bien, los grandes milagros realizados por Dios, las plagas y el paso del Mar Rojo, pero no solamente eso, sino todo lo que vino de ahí en adelante, cuando el pueblo caminando por el desierto con el maná, con el agua que brotaba de la roca, cuando se calmaban las plagas, cuando pasaban las enfermedades, todas esas realidades bonitas en las cuales Dios le mostró al pueblo que lo llevaba de su mano y que siempre le iba a tender la mano y que iba a tener misericordia de él a través de grandes signos y prodigios, como sigue sucediendo hoy. Y Dios quiere que siempre lo tengamos claro y que siempre recordemos todo lo que Él hace por nosotros. Por eso dice, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Dios nunca deja en vergüenza a su pueblo. Dios le muestra a las demás naciones que el pueblo de Israel es su pueblo predilecto, que es el pueblo de su heredad, que a pesar de los errores, de los pecados de ese pueblo, Dios siempre se acordará de él y lo dejará con honor delante de los demás pueblos. Por eso hablan todo este lenguaje. Saldrán temblando de sus fortalezas, al Señor nuestro Dios vendrán amedrentados y temerán delante de ti. Y preguntarán, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Esto es muy bonito. La verdad es que es muy bonito. Dios que se complace en su misericordia. Cuando habla de ese remanente, es ese resto de Israel que buscó la conversión, que se arrepintió, que dejó de lado el pecado, que tomó el camino correcto y que por eso recibirá siempre una nueva oportunidad. Por eso dice tan bonito que se complace en su misericordia. Tengamos eso siempre presente. Cuando nosotros nos equivoquemos, cuando cometamos pecado, cuando sintamos que nos hemos salido del camino, no nos quedemos atorados allá en el pecado. Eso es lo que no se puede y eso no, es lo que Dios no quiere. Nosotros, una gran tentación, hermanos y hermanas, es esa: quedarnos atorados en el pecado. Como ya pequé, ya me equivoqué, como diríamos en un lenguaje más ordinario nuestro, ya la embarré. No, siempre va a haber una oportunidad de salir de allí. Esa oportunidad nos la da Dios porque Él se complace en su misericordia, se complace en la misericordia. Miren que lo que estamos haciendo es tomando simplemente este texto
7 del 8 al 20, capítulo 7, versículos del 8 al 20, el final del profeta Miqueas, y lo estamos meditando pedacito por pedacito porque allí está la clave de los 7 capítulos de este libro de Miqueas. Dios que se complace en la misericordia. Muy bien. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Acuérdense, las arroja, nuestra culpa la arroja al mar, nuestra culpa la arroja nuestra culpa la arroja al mar, sepulta, cava nuestra iniquidad. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Nosotros siempre vamos a resaltar, y no nos vamos a cansar de hacerlo, la misericordia de nuestro Dios. Si algo tenemos que resaltar en Él es la misericordia, pero también su fidelidad. Y miren que Él constantemente le está diciendo al pueblo, es que yo le prometí a Abraham, es que yo le prometí a Moisés, es que yo le prometí a sus antepasados una tierra, una descendencia, una bendición, que los cuidaría, que los llevaría de mi mano. Y esa promesa nunca cambia porque Dios es fiel y cumple aquello que ha prometido. Es muy bonito, la verdad es muy bonito, y es entonces lo que el profeta Miqueas nos quiere mostrar. Yo quiero que hoy en este encuentro, ya vamos a resumir la enseñanza religiosa y vamos terminando, pero yo sí quiero que en este encuentro nosotros nos quedemos con eso. Un Dios que excava, que sepulta nuestras iniquidades, que arroja a la profundidad del mar nuestros pecados, que tiene misericordia como lo juró a nuestros antepasados. Hollará nuestras iniquidades, sepultará nuestras culpas, arrojará al mar nuestros pecados. Eso es muy bonito, eso grabémonoslo en el corazón. Cuando usted piense en la misericordia de Dios y cuando usted diga, bueno, yo cómo entiendo de una manera clara y concreta la misericordia de Dios. Profeta Miqueas capítulo 7. Dios arroja al mar nuestras culpas, sepulta nuestras iniquidades, tapa nuestros pecados, tapa no para disimular, sino que cuando hay un arrepentimiento verdadero, cuando hay un deseo de no volver a caer en lo mismo, Él siempre va a tener todo su amor, toda su misericordia, todo su perdón sobre cada uno de nosotros. Entonces veamos muy brevemente, para ir terminando, sintetizando nuestro encuentro de hoy, las enseñanzas religiosas que nos propone el profeta Miqueas. Proclama una palabra de juicio. El fin principal del libro es hacer tomar conciencia de la consecuencia del pecado para aquellos que se creen seguros y en paz con Dios, olvidándose de sus iniquidades. Miren ustedes, es muy claro y concreto lo que la palabra nos va enseñando. Dios ama la misericordia, es su característica principal, la misericordia, el amor, el tirar al mar nuestros pecados, el sepultar nuestras iniquidades y nuestras culpas, pero siempre y cuando haya reconocimiento de ese pecado. Lo hemos meditado nosotros mucho aquí y yo creo que todos ustedes lo tienen muy claro. Los que olvidan sus iniquidades y se creen en paz con Dios, pues tendrán una consecuencia, porque es que así no es. Hay que buscar el perdón, hay que arrepentirse, hay que buscar la conversión, hay que salirse de ese mundo de pecado para encontrar la misericordia de nuestro Dios. Ahí está la clave de todo. Entonces hay que tenerlo muy presente y Miqueas nos lo va a repetir y nos lo va a resaltar. Misericordia sí, tirar al mar nuestros pecados sí, sepultar nuestras iniquidades sí, pero no con una falsa conciencia. A veces nosotros tapamos la conciencia, a veces justificamos nuestros pecados, justificamos nuestros malos actos y cuando es así vendrá una consecuencia por ese pecado. Alrededor del pueblo en aquel tiempo había toda una situación de pecado, había culto falso, confianza en las armas, desconfianza en Dios, prepotencia de los gobernantes, banalidad de los jefes, lujos desbordados de unos cuantos, fraude en el comercio,
divisiones en las familias. No estoy haciendo un diagnóstico del mundo de hoy. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. No van a decir, el Padre nos trajo un buen resumen de nuestra actualidad. Siglo VIII antes de Cristo. Ya ustedes me dirán si no ha cambiado nada o si sí ha cambiado. Ustedes me lo dirán. Volvamos a decir, culto falso, confianza en las armas. Se creían muy poderosos porque los asirios les proporcionaban cómo defenderse bélicamente hablando. Desconfianza en Dios, prepotencia de los gobernantes, banalidad de los jefes, lujos desbordados, fraude en el comercio, división en las familias. Esa era la realidad. Ante esta situación de pecado, Miqueas propone al pueblo la única salida: restaurar la relación con Dios, volver a los inicios. Israel debe tomar conciencia de ser el pueblo elegido y pues someterse a unas obligaciones de la alianza, que ya vamos a decir cuáles son. Entonces, volver al amor primero, como dirá el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, va a volver exactamente sobre lo mismo, y Dios le va a decir a esos primeros cristianos: ustedes lo que necesitan es volver al amor primero. El profeta Miqueas, o Dios a través del profeta Miqueas, es también lo que le va a decir al pueblo de Israel: miren, vendrá una consecuencia funesta, porque es que hay injusticia social, hay opresión hacia los más débiles, hay división en la familia, hay falta de fe y de confianza en el único y verdadero Dios, hay idolatría, hay soberbia humana. Todas esas realidades, ¿cuál es la única salida para no quedarse ahí atorado en esas realidades de pecado y de iniquidad? Pues volver al amor primero, volver a la alianza pactada en el Sinaí, volver a decirle a Dios: queremos ser su pueblo, el único y verdadero pueblo, el pueblo de su heredad. Pero sabemos que para eso, más que con palabras, tenemos que remendar, si queremos usar esa palabra, rehacer la alianza, dar una nueva oportunidad, que Dios nos dé esa nueva oportunidad. Es la historia nuestra, es nuestra historia personal, es la historia de la salvación. ¿Qué espera Dios de nosotros? Eso, que cuando vamos hacia el abismo por causa del pecado, frenemos en seco y levantemos la cabeza y le digamos a Dios: Dios, una nueva oportunidad. Y Dios nos va a decir: tienes que volver al amor primero, tienes que volver a la alianza, tienes que volver a la fidelidad, tienes que volver a la coherencia entre el culto que practicas y tu manera de comportarte con tus hermanos. ¿Ven lo bonito que es? Como la palabra siempre es viva y eficaz. ¿Cuáles son esas obligaciones de la alianza? El respeto de la tierra, esa tierra que Dios les dio, la tierra que emana leche y miel, la tierra próspera, pues tiene que ser una tierra utilizada de la mejor manera. ¿Por qué respeto de la tierra? Porque dijimos que había un contexto histórico de latifundismo, unos pocos adueñados de todo y oprimiendo a los demás, cuando esa tierra fue dada por Dios para el beneficio de todos. La pureza del culto: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La pureza de culto es presentarse ante Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio, con un corazón transparente, con un corazón alejado de toda clase de pecado, lo que corresponde para nosotros hoy. Muy unido a esa pureza de culto, la fe sincera. No es solamente manifestar con los labios el creer en ese único y verdadero Dios, sino que la vida tiene que ser eso. La vida tiene que ser una manifestación de esa creencia. La unidad fraterna en la que debe vivir el pueblo de Dios, vivir como verdaderos hermanos, eso no ha cambiado. Cuando el Señor Jesús nos enseña que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las demás realidades, pero también amar a nuestro prójimo, es porque es así. Entonces, en esas obligaciones está la clave. Entonces, volver al amor primero, volver al principio, es eso. Respetar la tierra, es la pureza de culto, es la fe sincera y es la unidad fraterna en la que debe vivir ese pueblo de Dios. Miqueas no cesa de amonestar al pueblo, recordándole el avance amenazante de los asirios, que terminarán destruyendo a Samaria. Recuerden que siempre hemos estudiado nosotros aquí en nuestro curso bíblico que una de las consecuencias del pecado es que van a venir los pueblos superiores militarmente hablando y políticamente hablando, y
y absorben, se toman a ese pueblo más pequeño. Esa amenaza va a estar ahí, y para que no suceda, pues tiene que haber una verdadera conversión del pueblo. Esa consecuencia será el hambre, será la ruina y será la división de la tierra, lo que terminó sucediendo. Ya lo estudiamos nosotros por allá en los libros históricos, lo que terminó sucediendo. La única salida clara es amar la misericordia. Es la fuente de la justicia para con los demás, pero también de una actitud humilde y confiada para con Dios. Dios, ya lo vimos en el mismo profeta Miqueas, que él nos lo dice, ama la misericordia. Dios ama la misericordia. Entonces lo que nos pide a nosotros es también amar esa misericordia, y se lo pide al pueblo de Israel en ese momento. Ese amar la misericordia es estar convencido de que Dios perdona, de que Dios ama a su pueblo, de que Dios actuará en favor de su pueblo, pero también que ese pueblo tiene que ser misericordioso con sus hermanos. Son las dos cosas. Amar la misericordia es recibir la misericordia de Dios, quererla recibir, prepararse para recibirla, con un arrepentimiento, con humildad, con una vida abierta a recibir esa misericordia. Pero también amar la misericordia es ser misericordioso con los hermanos. Afirmemos entonces, terminando, que el profeta Miqueas ciertamente es el profeta de la desventura, pero también pregona la necesidad de santidad y purificación del pueblo para que no llegue a la catástrofe. O sea, anuncia la catástrofe, dice, va a venir ese pueblo asirio, se va a apoderar cada vez más de ustedes y va a terminar destruyéndolos. Claro que lo dice el profeta Miqueas, lo anuncia, ¿cierto? Entonces por eso decimos que es el profeta de la desventura, pero también dice, si ustedes buscan la santidad y purifican sus vidas, pues entonces no va a llegar la desventura. Como dicen por ahí, guerra avisada no mata soldado, ¿cierto? O soldado avisado no muere en guerra, es eso. Dios a través del profeta Miqueas le va a decir al pueblo. Recuerden que estudiamos, comenzando nuestro encuentro de hoy, dos características fundamentales en la época del profeta Miqueas: injusticia social y una falsa religiosidad. Entonces, en últimas, los 7 capítulos, ¿qué le están diciendo al pueblo? Dios a través del profeta Miqueas en estos 7 capítulos. Si ustedes siguen en medio de injusticias sociales y de una falsa religiosidad, entonces va a llegar la destrucción del pueblo. Lo vuelvo a decir, no como castigo, sino como consecuencia del pecado. ¿Cómo evitar esa desventura? Santidad y pureza de corazón, que en últimas es lo mismo. Busquen agradar a Dios, busquen hacer todo según su querer y su voluntad, y entonces no llegará esa catástrofe. Yo creo que queda muy bien entendido. Mensaje para nuestro tiempo. Establece una estrecha relación entre corrupción y autodestrucción de la sociedad. Ustedes me dirán si ha cambiado algo. La única manera de salir de tal situación es el retorno a la alianza. Esta diapositiva me gusta porque ahí está la clave de todo. Una estrecha relación entre corrupción y autodestrucción de la sociedad. Corrupción no es solamente a nivel político o a nivel gubernamental. A veces nosotros, cuando pensamos en los corruptos, pensamos solamente en esa realidad que lamentablemente se ve, y se ve mucho en nuestro ambiente, pero hay corrupción en todo, a veces en el lugar donde nosotros trabajamos, a veces en nuestra propia casa, cuando no hacemos las cosas con la licitud y la dignidad que es, cuando siempre estamos buscando cómo llevarnos por delante a los demás, cómo sacar el provecho personal de todo, la ambición desenfrenada, todo eso se va volviendo corrupción. Y cuando hay corrupción hay autodestrucción, porque estamos haciendo una opción por el mal, no por el bien. Por eso la única solución para que no llegue la consecuencia cuando vamos por ese camino de la corrupción, pues es enderezar el camino, y es volver al amor primero, es volver a la alianza. En dicha alianza debe haber especial atención por los más débiles, la intervención de Dios que renueva al pueblo empezando por los más humildes, una apremiante invitación a la conversión para asumir en la vida los proyectos de Dios. Todo es muy reiterativo. Ustedes ven que todo vuelve a ser como por el mismo lado. Porque es así, porque es lo que Dios nos pide a nosotros: alejarnos del pecado, alejarnos de las injusticias, no rendirle un falso culto, ser coherentes
coherentes en nuestra práctica de fe, de vida espiritual, en lo que profesamos y en lo que hacemos, que haya siempre como esa coherencia de vida. Injusticias sociales, falso culto, es lo que hay que corregir desde el profeta Miqueas. Dios ama la misericordia y quiere que nosotros amemos esa misericordia. Quiere que seamos justos con nuestros hermanos para que le demos el culto que es verdadero. Así evitaremos la consecuencia del pecado y de esa manera estaremos volviendo al amor primero, a la alianza de los inicios. Muy bien, estuvo un poquito extenso, pero de una sentada hemos estudiado el profeta Miqueas. Se nos va muy rápido el tiempo. Yo creo que ha quedado pues bien entendido, bien aprendido. Yo los invito a que lo lean. Vayan al profeta Miqueas, léanse esos 7 capitulitos con la óptica de lo que hemos enseñado hoy y entonces ustedes lo entenderán muy bien. Saben que en estos días he tenido ciertamente un pequeño quebranto de salud. Yo tengo una prótesis en mi cadera y esta semana que terminó, la semana pasada, mitad de semana, tuve una pequeña crisis en ella. Vamos mejorando, gracias por sus oraciones. Poco a poco recuperándonos. Aquí sentado estoy muy bien y lo hago con mucho amor siempre este encuentro para que sigamos creciendo en el conocimiento de la poderosa palabra de Dios. Si Dios quiere, el próximo lunes estaremos viendo el profeta Isaías. Yo creo que al profeta Isaías le dedicaremos varios encuentros porque es extenso y es demasiado importante. Vamos a leer para nuestro próximo encuentro al menos el primer capítulo del profeta Isaías, capítulo 1, sus 31 versículos, y vamos a responder. ¿Cuál es la comparación que hace Dios entre el buey y el burro y el pueblo de Israel? Él compara el buey, el burro y el pueblo de Israel. ¿En qué sentido? Búsquelo allá en ese primer capítulo. Comparación entre el buey, el burro y el pueblo de Israel. ¿Qué dice el Señor en ese primer capítulo respecto a los sacrificios? Y ante el pecado del pueblo, ¿qué pide Dios? Esas 3 preguntitas muy concretas las encuentran ustedes la respuesta en el primer capítulo. Capítulo 1, versículos del 1 al 31, me ponen ahí lo que encontraron y en qué cita exacta lo encontraron. Comparación del pueblo de Israel con el buey y el burro. ¿Qué dice el Señor respecto a los sacrificios? Y ante el pecado del pueblo, ¿qué es lo que pide Dios? Esas son las 3 preguntitas. Recuerden pues ustedes que todos los días por este canal de YouTube tenemos la poderosa palabra de Dios, 6-7 minuticos de reflexión sobre la palabra de Dios del día. Siempre la invitación es a que la compartan con las demás personas, compartan el link con sus familias. Ustedes tienen sus grupos de WhatsApp de familia, compártanles a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Es muy bonito cuando le dan a uno el testimonio que muchas personitas se han ido acercando poco a poco a la fe a través de la escucha de la palabra. Habrán unos que no lo escuchen, habrán unos que no les interese, pero si usted le manda la palabra diaria a 5 o 10 personitas y 1 o 2 la ven, ya está haciendo usted mucho por las demás almas, que es también lo que nos corresponde. Recuerden que en nuestra parroquia todos los jueves tenemos nuestra hora santa. A los que están por aquí cerca siempre los esperamos y recuerden que siempre estamos orando por todos ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Los queremos mucho, llegamos hasta ustedes con mucho amor. Escudriñemos la palabra, leámosla y recuerden que solo Dios basta. Santa noche, el Señor los bendiga mucho.